Para agilizar su salida, golpeaban a mujeres y niños que se cruzaban en su paso. Hola Scaris, bienvenidos a un nuevo video. Qué bien se siente decir eso. Oficialmente es el primer video sobre un caso desde mi regreso. Ok, ya. Y como ya vieron en el título, hablaremos sobre la horrible tragedia en el Bazar de la Caridad. Un incendio que terminó con la vida de cientos de personas, en su mayoría mujeres. Y esto gracias a la falta de caballerosidad. Y si aún no sabes lo que sucedió en esa tragedia, no te preocupes. Siéntate, prepárate un café, yo te lo cuento. Pero antes de comenzar, y ya saben a lo que voy, por aquí abajo, o por acá a los lados, o por arriba, les dejo todas mis redes sociales. Instagram, Twitter, TikTok y Facebook para que vayan y me sigan en todas ellas. Espero que ya tengas listo tu café y ahora sí, comenzamos. El Bazar de Charité. El Bazar de la Caridad, vamos a decirlo en español porque así hay menos probabilidad de que se burlen de mí, era un evento que nació en el año 1885. Esto con el objetivo de recaudar fondos para diferentes causas en París. La causa principal era la pobreza, pero había más de una causa. Probablemente llegaste a escuchar una serie de Netflix con este nombre. Esa serie consta en una sola temporada y fue lanzada en el año 2019. Narra la tragedia que estoy a punto de contarles, pero con un mayor enfoque en la ruptura de las costumbres de la época frente al feminismo y sobre todo trata de la vida de los personajes involucrados, de cómo este desastre cambió sus vidas drásticamente. La serie es muy buena, sin embargo no les voy a spoilear nada por aquí. Véanla, se las recomiendo. Yo aquí vengo a hablarles a detalle de lo que pasó realmente esa noche, no tanto de los personajes. El Bazar de la Caridad era un evento en donde efectivamente las personas iban a apoyar a diferentes causas, y aunque el evento fue fundado y financiado por dos hombres, Henry Blount y el barón Armand de Macau, las que organizaban la parte de la recaudación de fondos para estas causas eran las damas de sociedad. Las ventas de este bazar incluían miles de objetos valiosos de arte, la mayoría de ellos muy costosos. Y la razón es que las personas que asistían a dicho evento eran de alta sociedad, personas muy poderosas y con mucho dinero. Reunía a miembros de la nobleza, de la alta burguesía, así como reconocidos representantes de la política y de las profesiones liberales. Este era un evento que lograba recaudar muchos fondos, debido claramente a sus asistentes. Y bueno, no digo que no les interesara ayudar, pero lo cierto es que para ellos también era una gran oportunidad de demostrar superioridad, algo así como una competencia de poder. ¿Quién dona más? ¿Qué familia es más caritativa? Porque algo que ciertamente podemos ver en la serie es que las mujeres eran en su mayoría las que asistían a este evento porque sus esposos básicamente se ve como si las mandaran de representante de las familias si es que ellos no podían ir. De hecho, si alguna de estas representantes o familias no iba, era mal visto, sobre todo si era mujer. Lo cierto es que también asistían hombres, aprovechando el bazar como una plataforma política. Esta historia toma lugar específicamente en la edición de 1897, la cual tuvo lugar en las cercanías de los Campos Elíseos, en un gran edificio de más de 5.000 metros cuadrados, el cual además era completamente de madera, material que es inflamable. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Para que se den una idea del tamaño, ese lugar tenía capacidad para 1.500 personas. Y este inmenso lugar únicamente tenía dos accesos, es decir, dos puertas por las que las personas podían entrar y salir, y ninguna ventana. Las personas, además de acudir a apoyar o por fines políticos, también acudían para entretenerse. Estos eventos eran tematizados y la edición de ese año intentó imitar una calle medieval, por lo que la decoración fue hecha en su mayoría con papel, madera, telas, cartulinas, materiales inflamables. Esta vez, como novedad, el bazar incluía una atracción muy peculiar, una sesión cinematográfica instalada en una pequeña sala al fondo del bazar, o sea, un minicine. La gente de ese entonces no podía llamarlo minicine porque no existían los cines, porque no existía el cinematógrafo, un minicine. Y este evento fue histórico precisamente por, además y dejando de lado todo el terrible accidente, gracias al cinematógrafo. Si ese accidente no hubiera ocurrido, este evento de cualquier forma hubiera sido histórico, no solo por la tragedia, sino también porque ahí fue el primer evento en el que se presentó formalmente el cinematógrafo. Después de un año de su nacimiento oficial, se daría a conocer a personas importantes, ya que antes de este bazar el cinematógrafo solo había sido presentado en ferias y en sótanos.
sótanos, los cuales vendrían siendo como cines de época. Por la módica cantidad de 50 centavos, los cuales también iban para las donaciones, los asistentes podían ver las películas de los hermanos Lumière. Y aquí viene un dato innecesario sin el que no puedes vivir. Auguste y Louis Lumière crearon el cinematógrafo, un aparato que servía como cámara y proyector. Estos personajes históricos también fueron los responsables de crear la primera filmación de la historia, una reproducción de 46 segundos sin sonido en la que se apreciaba la salida de los obreros de la fábrica Lumière, y la titularon La salida de los obreros de la fábrica Lumière original. Otro de sus filmes era la llegada del tren a la estación Ciotat, la cual por cierto proyectaron en el bazar, y algo muy impactante fue la reacción de las personas, ya que al ser la primera vez que veían una proyección y al ver que un tren se dirigía a la cámara, dando la impresión de que se dirigía hacia ellos, las personas se levantaban de sus asientos o se cubrían la cara, ya que sentían que el tren saldría de la pantalla. Nadie nunca imaginó que este gran invento provocaría tal tragedia. El cinematógrafo funcionaba con una lámpara de éter y tenía que ser operado por una persona. Al operador del cinematógrafo ese día se le ocurrió encender un cerillo, lo que causó una pequeña chispa que inflamó los gases acumulados por el éter. Este provocó una llama que, a su vez, prendió el nitrato de celulosa de la película, un material altamente inflamable. El fuego se extendió por todo el lugar rápidamente. Recordemos que la decoración del bazar era completamente inflamable, al igual que toda su estructura, que era de madera, por lo que este lugar se incendió en cuestión de segundos. Le tomó menos de 15 minutos a este incendio hacer que la edificación colapsara. Cuando el incendio ocurrió, en el lugar había aproximadamente 1200 personas que desesperadamente intentaban salir. Y recordemos también otra importante falla de la situación: solo había dos entradas, dos salidas, dos lugares por los que las personas podían entrar o salir al lugar, en ese caso salir del lugar. Y un dato perturbador que se dio a conocer poco tiempo después de que pasó el incendio es que la mayoría de los hombres que estaban intentando salir del lugar para agilizar su salida golpeaban a mujeres y niños que se cruzaban en su paso. Las víctimas de esta acción inhumana caían al suelo y morían de asfixia o golpes causados por las personas que pasaban por encima de ellos sin siquiera darse cuenta, ya que ellos intentaban salir del lugar con desesperación. Esto solo empeoró la situación y causó que una acumulación de cadáveres tapara las salidas, haciendo que las personas que quedaban dentro perdieran la vida calcinadas. Cuando este dato se dio a conocer al poco tiempo del accidente, la periodista feminista Caroline Remy, bajo el seudónimo de Severin, escribió una nota en el Le Echo de París, titulada ¿Dónde estaban los hombres? En esta nota dejaba muy claro que los hombres habían preferido golpear a mujeres y niños para sacarlos de su camino y salvarse ellos mismos, y que además huyeron del lugar de los hechos en lugar de quedarse y ayudar a las personas que aún se encontraban dentro. Casi todas las víctimas fueron mujeres: baronesas, marquesas, condesas y duquesas. Por ejemplo, la esposa del cónsul general de España, la señora de Flores, y la hermana de la emperatriz Isabel de Austria, la duquesa Sofía Carlota. Les voy a contar un poco más sobre esta última y de por qué hasta el día de hoy es recordada con mucho cariño. En esta tragedia, como les dije antes, murieron cientos de personas. Entre estas personas se encontraba la duquesa. La duquesa tuvo una vida muy difícil, se las resumo. Se iba a casar con el rey Luis II, quien por cierto era su primo, pero bueno, así eran las cosas en esos tiempos, creo. Luis canceló la boda 2 días antes. Hermano, eso no se hace. La duquesa se enamoró tiempo después de un fotógrafo, pero sus padres, al enterarse de esto y oponiéndose, la obligaron a casarse en muy poco tiempo con un príncipe, el príncipe Ferdinand de Orleans, quien no la amaba y la trataba muy mal. Sofía sufrió de un periodo muy largo de depresión. Debido a esto se mudó de ciudad y ahí se enamoró de su médico. Se iban a fugar, pero el príncipe se enteró de esto y utilizó su poder para encerrarla en un psiquiátrico durante 2 años. Al salir, Sofía se fue a vivir a París a un convento y dedicó el resto de su vida a las obras de caridad, incluido el Bazar de la Caridad. Sofía de hecho estaba a tiempo de salir del lugar, pero decidió ayudar a escapar a algunas de las jóvenes que se encontraban dentro sin saber qué hacer. Regresó más de una vez al edificio hasta que las llamas la alcanzaron y ya no logró salir. Al día siguiente la noticia llegó a la corte austrohúngara. Su hermana, la emperatriz Sisi, estaba despierta
destrozada. Cuando recuperaron su cadáver, o lo que creían que era su cadáver, estaba tan quemado que solo su dentista logró reconocerla por su dentadura. Y aquí viene un dato muy interesante, pues gracias a esta gran tragedia se hicieron, aunque no lo crean, grandes avances en la tecnología. Debido a que los cuerpos quedaron irreconocibles y que las familias que querían reconocerlos, como les dije antes, formaban parte de las familias más importantes, movieron mar y tierra para poder reconocer a sus familiares y darles un entierro digno. La duquesa y otros cadáveres pudieron ser reconocidos gracias al señor Albert House, cónsul de Paraguay. Esta persona sugirió buscar a los odontólogos de las víctimas, tarea no fácil, pero que dio excelentes resultados. Y así es como nacen las ciencias forenses, el reconocimiento de cadáveres por medio de la dentadura. Es una técnica que hasta el día de hoy se utiliza, que ha ayudado a resolver millones de crímenes y un descubrimiento que también ha realizado importantes aportaciones a las investigaciones históricas. Otro gran avance de la tecnología que se dio gracias a este suceso fue que el cinematógrafo tuvo que evolucionar urgentemente a su versión eléctrica, ya que después de este incidente quedaron prohibidas sus exhibiciones durante un buen tiempo. Podemos concluir que esta tragedia marcó un antes y un después importante en la historia de Francia. Si te interesa conocer más a fondo sobre las víctimas, lo que sucedió con ellas y cómo cambió su vida antes y después de la tragedia, te recomiendo por completo la serie. Y si eres sensible, también te quiero advertir que te mentalices, pues las escenas que describen el incidente como tal, el momento en el que ocurrió, son bastante fuertes. El ver a las personas desesperadas e intentando salir de ahí, el conectar con los personajes y empatizar un poco más, es algo que si eres muy sensible tal vez no te vaya a gustar. Pero si la ven o si ya la han visto, dejen aquí en los comentarios qué les pareció. Bueno, Scaris, esto fue todo por el video de hoy. Espero de verdad que les haya gustado. Se me apagó la cámara, no me di cuenta. Me tomé un break para comerme un burrito de mole. Espero que no estén viendo el mole en mi cara. Y empezó a llover y espero que no se escuche el fondo de la lluvia. Pero continuamos.